Dicen que la vida está hecha de decisiones pequeñas que, con el tiempo, se convierten en giros gigantescos del destino. Y cuando hablamos de emprendimiento, no hablamos únicamente de abrir una tienda, crear un producto o registrar una marca. Hablamos de un camino que cientos, miles y millones de personas en el mundo han recorrido con la esperanza de cambiar su vida. Y aquí no me refiero solamente a cambiar el dinero que tienen en su cuenta bancaria, sino a transformar la manera en la que piensan, actúan y enfrentan los retos. Si revisamos las experiencias de personas que hoy son reconocidas como grandes empresarios, casi todos empiezan desde un punto común, una idea, una chispa que parecía pequeña y hasta ridícula. Imagínate a alguien en su habitación, vendiendo camisetas estampadas a mano a sus vecinos, o a esa joven que decidió hornear pasteles para las fiestas del barrio porque no encontraba trabajo. Nadie en ese instante sospechaba que ese inicio, tan modesto y hasta improvisado, sería la semilla de un imperio. Y lo más importante es que esto no ocurre solo en las historias de Silicon Valley ni en las revistas de negocios. Pasa todos los días en cada ciudad, en cada barrio, en cada mercado popular. El emprendimiento no es un camino fácil, pero tampoco es un privilegio de unos pocos. Es una decisión que cientos de personas han tomado en diferentes etapas de su vida, algunos siendo muy jóvenes, otros después de ser despedidos, otros cuando estaban ya cansados de una rutina laboral que los consumía. Y la pregunta que surge siempre es la misma: ¿cómo se empieza? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Cuánto tiempo toma llegar a vivir de tu propio negocio? ¿Es posible llegar a ser millonario con una idea? Lo primero que debemos entender es que el emprendimiento no tiene una fórmula mágica, pero sí tiene etapas que se repiten, casi como si fueran una ruta marcada en un mapa que millones han recorrido. Hay una fase de inicio, otra de resistencia, otra de crecimiento, y luego la de consolidación. Cada una con sus retos, cada una con sus sacrificios, pero también con recompensas enormes que van más allá del dinero. Y aquí es donde quiero que te conectes. No vamos a hablar solamente de facturación, de capital o de números. Vamos a hablar de sueños, de miedos, de caídas, de victorias, y de cómo todo eso puede transformar tu vida. He escuchado a muchos emprendedores decir que al principio todo parecía un salto al vacío. Piensa en esa mujer que decidió abrir un pequeño café en un pueblo turístico. No tenía mucha experiencia, apenas sabía hacer café especial en una cafetera italiana y venderlo en vasos de cartón. Sus amigos la llamaban loca. Su familia le decía que mejor buscara un empleo seguro. Pero ella sentía esa inquietud dentro, esa voz que decía, inténtalo. Lo curioso es que esa historia se repite una y otra vez, solo cambia el escenario. Un puesto de comida rápida en una esquina. Una aplicación desarrollada en un cuarto universitario. Una tienda virtual de ropa usada. La esencia es la misma, el atrevimiento de empezar. Y es aquí donde tú, que estás viendo este video en el canal, puedes encontrar algo en común con estas historias. Tal vez ya tienes una idea en mente, tal vez has pensado en un negocio pero no te has atrevido a dar el paso, o tal vez ya empezaste y sientes que te estás enfrentando a un monstruo que te supera. No importa en qué punto estés, este contenido es para ti, porque lo que vamos a recorrer juntos es un viaje narrado desde la experiencia colectiva de quienes ya han estado ahí. Ahora, sé que hay una pregunta que suena fuerte en tu cabeza: ¿cuánto tiempo me puede tomar convertirme en millonario a través de un emprendimiento? Y la respuesta no es tan sencilla, porque depende de factores como la industria, tu nivel de disciplina, la capacidad de adaptarte a los cambios, y sobre todo tu paciencia para atravesar años de prueba y error. Pero lo que sí puedo asegurarte es que se puede. No en todos los casos, no con la misma rapidez, pero sí existe un camino que lleva a la riqueza, y más importante aún, a la libertad de decidir cómo quieres vivir. En este guión te voy a llevar por las etapas que miles de emprendedores han recorrido. Desde la chispa inicial hasta la construcción de un negocio que no solo te dé dinero, sino que te permita soñar en grande. Vamos a hablar de la emoción de iniciar, de los tropiezos que parecen derrotas, de las largas jornadas en las que no ves resultados, y de ese punto en que el negocio empieza a crecer y te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Así que te invito a que no solo escuches estas palabras, sino que te proyectes en ellas. Imagina que cada historia que voy a contarte puede ser la tuya. Imagina que en unos años, tú serás esa persona que inspira a otros,
que demuestre que sí se puede pasar de una idea a un negocio, y de un negocio a una vida abundante. Quédate hasta el final, porque no solo hablaremos de las etapas de un emprendimiento, sino también del tiempo realista en el que podrías convertirte en millonario si te comprometes de verdad. Y sobre todo, recuerda que en este canal siempre encontrarás contenido diseñado para inspirarte, motivarte y darte herramientas reales que te acerquen a tu libertad financiera. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñame en este viaje. La chispa del emprendimiento. Todo gran negocio comienza con algo aparentemente insignificante, una chispa. Esa chispa no siempre llega de la misma manera. A veces aparece como una idea brillante mientras caminas por la calle, otras veces surge en medio de una crisis personal, y en muchos casos nace del cansancio de vivir una vida en piloto automático. Lo que une a todos los emprendedores es que, en algún momento, esa chispa se encendió y decidieron no ignorarla. Cuando hablas con cientos de emprendedores de diferentes industrias, desde la moda hasta la tecnología, todos recuerdan con precisión el instante en que esa chispa los alcanzó. Algunos estaban en un trabajo que odiaban, mirando el reloj cada 5 minutos y soñando con otra vida. Otros estaban sin empleo, con la urgencia de encontrar ingresos, y fue esa necesidad la que los empujó a inventar algo. También están aquellos que, desde jóvenes, siempre sintieron que no encajaban en el modelo tradicional de estudiar, trabajar para alguien más y jubilarse. Lo interesante es que no importa el origen, la chispa se siente igual, como un fuego en el pecho, como un pensamiento que no se apaga por más que intentes ignorarlo. Imagina a un joven en una ciudad pequeña. Sus amigos estudiaban carreras tradicionales, y él pasaba las noches dibujando diseños de zapatos. Su familia le decía que eso era un pasatiempo, no un futuro. Sin embargo, él no podía dejar de pensar en cómo esos zapatos podían mejorar la comodidad y el estilo de la gente. Un día decidió fabricar un par artesanalmente y venderlo a un vecino. Esa venta, que apenas le dejó unas monedas de ganancia, fue suficiente para encender la chispa. Esa historia no es un cuento inventado, es el inicio de lo que para muchos ha sido el primer paso hacia un negocio sólido, la validación de que alguien estaba dispuesto a pagar por su idea. Otra experiencia muy común es la de personas que identificaron un problema en su entorno y no podían dejar de pensar en cómo resolverlo. Una mujer, por ejemplo, veía cómo en su barrio los niños no tenían espacios para aprender música. En lugar de quedarse con la queja, decidió abrir una pequeña escuela en el garaje de su casa. Al principio asistieron solo 3 alumnos, pero pronto el boca a boca hizo que creciera. Esa chispa, que parecía un simple hobby, se convirtió en un emprendimiento sostenible que cambió la vida de decenas de familias. Lo fascinante de la chispa del emprendimiento es que siempre llega acompañada de miedo. Nadie empieza seguro, nadie tiene todas las respuestas al inicio. De hecho, muchos emprendedores confiesan que en sus primeros días la voz interna del miedo era más fuerte que la de la motivación. Pero aquí está el secreto. Lo que hace la diferencia no es no tener miedo, sino decidir actuar a pesar de él. Esa chispa, si no se alimenta con acción, se apaga. Pero si decides darle energía, puede transformarse en un fuego imparable. La chispa también se enciende cuando descubrimos nuestras pasiones ocultas. ¿Cuántas personas han transformado un hobby en un negocio millonario? Desde alguien que comenzó a grabar tutoriales de maquillaje en su habitación hasta quien abrió un canal para enseñar matemáticas de forma creativa. Lo que al principio parecía un pasatiempo inofensivo se convirtió en una fuente de ingresos. Y aquí hay algo importante. La chispa del emprendimiento rara vez nace de algo complicado. La mayoría de las veces surge de lo simple, de lo cotidiano, de lo que disfrutas hacer y que otros también valoran. Cuando revisas la trayectoria de cientos de emprendedores, notas que muchos no se lanzaron porque tuvieran todo el dinero, todos los conocimientos o todas las conexiones. Lo hicieron porque tenían la convicción de que su idea valía la pena. Esa convicción, mezclada con un poco de ingenuidad, fue suficiente para iniciar. Y sí, algunos fallaron en sus primeros intentos, pero incluso esos fracasos fueron parte de la chispa. Porque cada caída los obligó a replantear, a mejorar, a volver a intentar. Aquí es donde quiero que te detengas un momento y pienses en ti. ¿Cuál es esa chispa que ya tienes? Tal vez es una habilidad que te parece normal, como cocinar, diseñar,
enseñar o reparar cosas. Tal vez es un problema que ves todos los días y que podrías resolver con un servicio. O quizás es una idea que has soñado tantas veces que ya parece un eco constante en tu mente. Esa es tu chispa. Y aunque el mundo te diga que no es suficiente, la historia de millones de emprendedores demuestra lo contrario. Todo empieza ahí. Es cierto que no todas las chispas se convierten en fuego. Hay quienes dejan que el miedo las apague. Hay quienes se convencen de que no tienen el tiempo, el dinero o la preparación. Pero si algo he aprendido de los testimonios de cientos de personas que hoy disfrutan de la libertad de vivir de sus negocios, es que el momento en que decidieron dar el primer paso fue el más importante de todos. No fue cuando ganaron su primer millón, ni cuando contrataron empleados, ni cuando abrieron una segunda sucursal. Fue ese instante inicial, cuando se atrevieron a decir, lo voy a intentar. Por eso, si estás escuchando este bloque y sientes dentro de ti esa chispa, no la ignores. Porque lo que puede parecer un simple pensamiento puede ser el inicio de tu futuro. Al final, nadie recuerda a quienes solo tuvieron ideas, sino a quienes las pusieron en acción. Y aquí en este canal, quiero que entiendas algo clave: tu chispa puede ser tan grande como te lo permitas. Quédate, porque en el siguiente bloque hablaremos de cómo esa chispa se transforma en acción concreta, en un inicio real que puede marcar la diferencia en tu vida. El inicio del negocio. Después de que la chispa se enciende, llega un momento inevitable: pasar de la idea a la acción. Este es el punto donde muchos sueños se quedan atrapados en un cuaderno, en una conversación con amigos o en un "algún día lo haré". El inicio del negocio es la línea divisoria entre quienes hablan y quienes actúan. Y aunque parezca un salto gigante, la verdad es que siempre comienza con pasos pequeños, pero firmes. Cuando escuchas las experiencias de cientos de emprendedores, casi todos coinciden en que el inicio fue caótico, improvisado y, en muchos casos, hasta ridículo. Algunos comenzaron vendiendo desde la sala de su casa, otros desde la cochera, y muchos más desde un rincón de Internet con una página mal diseñada. Pero lo que marca la diferencia es que empezaron. Ese primer día de ventas, ese primer cliente, ese primer depósito en la cuenta, aunque mínimo, cambia para siempre la percepción del emprendedor. Lo que antes era solo una idea ya tiene forma. Un ejemplo inspirador es el de un hombre que decidió vender empanadas en una esquina porque estaba cansado de buscar empleo sin éxito. Al principio sus herramientas eran básicas: una olla vieja, una mesa prestada y una sombrilla para cubrirse del sol. Su empresa cabía en 1 metro cuadrado. Pero en lugar de esperar a tener el local perfecto, empezó con lo que tenía. Con el tiempo, fue ganando clientes fieles, ahorrando lo que podía y reinvirtiendo en mejorar sus productos. Hoy, años después, esa esquina se convirtió en una cadena de pequeños restaurantes. Si le hubieras preguntado en sus inicios si veía ese futuro, seguramente habría dicho que no. Pero el secreto estuvo en empezar. Otro caso común es el de quienes usan Internet como su primer espacio de emprendimiento. Una joven que diseñaba pulseras artesanales comenzó subiendo fotos en redes sociales. Su primera venta fue a una amiga, luego a una amiga de la amiga, y pronto empezó a recibir mensajes de personas que ni siquiera conocía. Con cada venta iba ganando confianza, aprendía a manejar clientes y descubría nuevas formas de mejorar su producto. Al inicio, los ingresos eran mínimos, pero lo importante fue que validó que había personas dispuestas a pagar. Ese es un punto clave del inicio: validar la idea. Muchos emprendedores creen que necesitan un plan de negocios perfecto antes de empezar, pero la realidad es que el mercado es quien dicta si tu idea es buena o no. Puedes pasar meses planeando, haciendo cálculos y diseñando presentaciones, pero nada de eso sustituye la experiencia de poner tu producto o servicio frente a un cliente real. Y la validación no siempre es glamorosa. A veces significa vender poco, recibir críticas o incluso descubrir que tu idea inicial no funciona. Pero esa retroalimentación es oro, porque te permite ajustar y mejorar. El inicio del negocio también es la etapa donde más se aprende. Aquí descubres cómo negociar, cómo calcular precios, cómo tratar con clientes, y hasta cómo manejar la frustración de los días malos. Es una escuela intensiva de la vida real. Recuerda que cada gran empresa que hoy admiras pasó por ese punto. Ninguna nació siendo un gigante.
Todas tuvieron un inicio torpe, lleno de errores y experimentos. Lo interesante es que, en este punto, el tiempo juega un papel crucial. Muchos creen que en pocos meses ya deberían estar ganando cifras enormes. La realidad es que, en el inicio, lo que más ganas no es dinero, sino experiencia. Esa etapa es como sembrar semillas. Trabajas mucho, cuidas el terreno, pero los frutos tardan en salir. Algunos emprendedores logran resultados rápidos, pero la mayoría necesita paciencia y constancia. El error común es abandonar demasiado pronto, cuando todavía se está construyendo la base. Piensa en esa persona que abrió un pequeño local de ropa en un barrio poco transitado. Durante los primeros 6 meses, casi nadie entraba. Muchos le decían que cerrara, que era una pérdida de tiempo. Pero ella persistió, aprendió a usar redes sociales, empezó a hacer transmisiones en vivo mostrando sus productos y poco a poco fue atrayendo clientes. Un año después, ya había recuperado su inversión y tenía una comunidad de seguidores fieles. Ese inicio difícil fue lo que la fortaleció y la obligó a innovar. El inicio también implica sacrificios. Horas interminables, inversiones arriesgadas, momentos de duda y noches sin dormir. No es raro escuchar historias de emprendedores que tuvieron que trabajar en su empleo de día y en su negocio de noche, robándole tiempo al descanso y al ocio. Pero aquí se demuestra el verdadero compromiso. ¿Qué tan dispuesto estás a incomodarte para ver crecer tu idea? Lo más emocionante del inicio del negocio es que, aunque parezca la etapa más difícil, también es la más transformadora. Aquí es donde el emprendedor empieza a verse diferente. Ya no es solo alguien que sueña, sino alguien que actúa. Cada cliente, cada venta, cada pequeño avance, es un recordatorio de que estás construyendo algo tuyo, algo que puede cambiar tu futuro. Y no olvides este detalle: al inicio, nadie cree en ti tanto como tú. Tal vez tu familia te critique, tus amigos duden y los desconocidos no te presten atención. Pero esa es precisamente la prueba. Porque si logras mantener viva la llama en medio de la duda y la crítica, estarás desarrollando la resiliencia que necesitarás para las etapas más grandes. Por eso, si estás en ese punto de dar el salto, recuerda que no necesitas todo resuelto para empezar. Empieza con lo que tienes, donde estás, y con las herramientas que estén a tu alcance. El inicio no es perfecto, y no debe serlo. Lo importante es moverte, porque el camino se aclara cuando caminas. Quédate en este canal, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de algo aún más desafiante: la etapa del caos y la resistencia, donde muchos sienten ganas de abandonar, pero también donde se forja el carácter de los verdaderos emprendedores. La etapa del caos y la resistencia. Si el inicio del negocio es emocionante y lleno de ilusiones, la etapa del caos es la prueba de fuego. Aquí es donde muchos se rinden y unos pocos deciden resistir. Es esa parte del camino en la que los números no cuadran, las horas de trabajo parecen no rendir, las deudas pesan más de lo esperado y la motivación empieza a tambalearse. Y aunque suene duro, es precisamente este punto el que separa a los soñadores de los verdaderos emprendedores. Cuando hablas con cientos de empresarios de diferentes niveles, casi todos recuerdan la etapa del caos como la más dolorosa pero también la más formativa. Algunos cuentan cómo tuvieron que cerrar temporalmente porque no podían pagar el arriendo, otros confiesan que llegaron a dudar de sí mismos al ver cómo su familia los cuestionaba o cómo sus amigos parecían avanzar en carreras más estables. Pero curiosamente, la mayoría también reconoce que sin esa etapa nunca hubieran aprendido lo que necesitaban para alcanzar el éxito. El caos no es un error, es parte natural del proceso. Es como el invierno en la agricultura: la tierra parece árida y muerta, pero en realidad se está preparando para florecer con más fuerza. En los negocios, el caos llega en forma de clientes que se van, de productos que no funcionan, de competencia feroz o de gastos inesperados. Y lo primero que necesitas entender es que esos momentos no son señales de que debes abandonar, sino pruebas de tu capacidad de resistencia. Imagina la historia de un joven que abrió una pequeña panadería en un barrio popular. Al principio, las ventas eran constantes y parecía que todo iba bien. Pero al cabo de unos meses, una cadena grande abrió una sucursal a pocas cuadras y muchos de sus clientes se fueron. El joven sintió que todo su esfuerzo se desmoronaba. Hubo días en que apenas vendía lo suficiente para cubrir la electricidad.
Podría haber cerrado, y de hecho lo pensó más de una vez. Sin embargo, decidió resistir. En lugar de competir en precio, se enfocó en algo diferente: la personalización. Empezó a hacer panes artesanales únicos, atendía a los clientes por su nombre y creó combos familiares pensados para las necesidades del barrio. No fue fácil, pero poco a poco recuperó terreno. Hoy, su panadería es reconocida por el toque humano que ninguna cadena pudo igualar. Esa es la esencia de la resistencia. No se trata de ignorar el caos, sino de aprender a navegar en él. Otra experiencia muy común es la de quienes emprendieron en línea. Muchos creadores de contenido, vendedores digitales o freelancers pasaron por la etapa del caos cuando vieron que las primeras ventas no eran suficientes, que los algoritmos cambiaban o que la competencia era demasiado fuerte. Algunos incluso llegaron a pensar que no tenían talento. Sin embargo, quienes decidieron mantenerse firmes y adaptarse fueron los que descubrieron estrategias nuevas, aprendieron a conectar mejor con su audiencia y encontraron maneras innovadoras de crecer. En esta etapa, el tiempo se siente más pesado. El emprendedor trabaja horas interminables, muchas veces sin ver resultados inmediatos. Aquí es donde surge el verdadero dilema: ¿vale la pena seguir luchando o es mejor rendirse? Y aunque no existe una respuesta universal, lo que marcan las experiencias de cientos de personas es que quienes persisten con inteligencia logran salir fortalecidos. La clave está en no resistir ciegamente, sino aprender a ajustar. La resistencia no significa seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Significa aprender de los errores, escuchar al mercado, replantear estrategias y seguir avanzando. Muchos emprendedores exitosos admiten que sus primeros negocios no fueron los que los hicieron ricos, pero gracias a ellos adquirieron la experiencia necesaria para triunfar en el siguiente intento. Esa es la magia de la resistencia. Cada tropiezo se convierte en un escalón. El caos también toca lo personal. Hay emprendedores que cuentan cómo las discusiones con sus familias aumentaron porque no entendían por qué dedicaban tanto tiempo y esfuerzo a algo que aún no daba frutos. Otros hablan de la soledad, de sentirse incomprendidos, de ver cómo sus amigos parecían tener vidas más cómodas. Pero en el fondo, esas dificultades fortalecen la identidad del emprendedor. Si logras resistir aquí, tu carácter cambia para siempre. Un ejemplo poderoso es el de una mujer que abrió una tienda virtual de ropa. Durante el primer año, casi no vendió nada. Pensó en cerrar varias veces. Pero decidió usar esa etapa como aprendizaje. Estudió marketing digital, probó nuevas estrategias de fotografía, empezó a interactuar más con sus clientes potenciales. Pasaron 2 años hasta que logró tener un flujo constante de ventas, y hoy su negocio genera ingresos suficientes para darle empleo a otras personas. Si hubiera abandonado en el caos, nunca habría llegado a ese punto. Lo cierto es que no existe éxito sin resistencia. El caos es incómodo, doloroso y frustrante, pero también es el maestro más poderoso que tendrás en tu camino emprendedor. Los que hoy ves como millonarios no llegaron ahí por un camino de rosas, pasaron por noches de insomnio, fracasos, burlas y deudas. La diferencia es que no dejaron que el caos los definiera. Y aquí quiero hablar del tiempo. Muchas personas se preguntan, ¿cuánto dura esta etapa? La respuesta es distinta para cada negocio, pero en la mayoría de los casos puede tomar años. Sí, años. Y eso es algo que debes aceptar desde el inicio. Si quieres resultados grandes, necesitas paciencia. Nadie se hace millonario de un día para otro. Lo que sí sucede de un día para otro es la decisión de no rendirse. Esa es la semilla que, con el tiempo, florece en éxito. Por eso, si ahora mismo te encuentras en el caos, este mensaje es para ti. No lo veas como el final, míralo como una prueba. Es el filtro que separa a los que solo soñaban de los que realmente están dispuestos a luchar por lo que quieren. Recuerda que la resistencia no es solo aguantar, es aprender, ajustar y volver a intentar con más fuerza. Quédate en este canal, porque en el siguiente bloque hablaremos de un momento emocionante: el crecimiento, la escalabilidad y la expansión. Ese punto donde todo el esfuerzo invertido empieza a rendir frutos y donde la visión de ser millonario empieza a sentirse más cercana. Crecimiento, escalabilidad y expansión.
Superar la etapa del caos y la resistencia marca un antes y un después en la vida de todo emprendedor. Es como si hubieras atravesado una tormenta interminable y, de repente, el cielo comienza a abrirse. Todavía hay nubes, todavía hay retos, pero ya puedes ver la claridad en el horizonte. Este es el momento en que el negocio empieza a crecer, donde las semillas sembradas con esfuerzo comienzan a dar fruto, y donde el emprendedor se da cuenta de que aquello que parecía imposible empieza a tomar forma. El crecimiento no siempre es espectacular ni inmediato. Muchas veces comienza de manera silenciosa. Un cliente que vuelve a comprar, una recomendación inesperada, un pedido más grande que los anteriores. Son señales pequeñas, pero constantes, de que el mercado está respondiendo. Cuando los emprendedores hablan de esta etapa, la describen como la primera vez que sienten que el sacrificio valió la pena. Ya no se trata solo de sobrevivir, ahora hay oportunidades reales de prosperar. Imagina la historia de un hombre que comenzó vendiendo jugos naturales en un carrito improvisado. Pasó meses enfrentando bajas ventas y burlas de quienes lo veían como alguien sin futuro. Pero decidió resistir. Mejoró sus recetas, trabajó en la presentación y se esforzó por ofrecer un servicio amable. Con el tiempo, los clientes empezaron a hacer fila para comprarle. Ese fue el inicio del crecimiento. Pronto ya no tenía un carrito, sino 2. Y después 3. Luego alquiló un pequeño local. Lo que comenzó como un experimento se convirtió en un negocio con identidad propia. Ese es el poder del crecimiento, te permite soñar más allá de la supervivencia. Ya no estás pensando únicamente en pagar las cuentas del mes, ahora imaginas cómo expandir tu negocio, cómo contratar empleados, cómo llegar a más clientes. Y es en este punto donde aparece la palabra mágica, escalabilidad. Escalar significa multiplicar tu impacto sin que tus costos crezcan al mismo ritmo. Es el momento en que aprendes a trabajar más inteligentemente y no solo más duro. Piensa en un emprendedor digital que vende cursos en línea. Al principio, cada venta representa horas de grabación, edición y promoción. Pero una vez que el curso está creado, puede venderlo una y otra vez sin necesidad de rehacerlo. Esa es la esencia de escalar, encontrar maneras de crecer exponencialmente. En los negocios físicos también ocurre. Una mujer que empezó con una tienda de ropa artesanal en su casa descubrió que podía vender en línea y llegar a clientes en otras ciudades. Con esa estrategia, multiplicó sus ventas sin necesidad de abrir más locales. Otros emprendedores logran escalar al estandarizar procesos, capacitar equipos o automatizar tareas. Lo importante es entender que el crecimiento no se trata solo de trabajar más, sino de trabajar mejor. La expansión llega cuando ese crecimiento y esa escalabilidad empiezan a abrirte puertas nuevas. Es cuando dejas de ser el negocio pequeño del barrio, para convertirte en una marca reconocida. Aquí los emprendedores suelen enfrentar decisiones clave: abrir una nueva sucursal o fortalecer la actual, invertir en publicidad o en mejorar el producto, buscar inversionistas o crecer de manera orgánica. Son decisiones difíciles, pero necesarias, porque marcan el rumbo del negocio a largo plazo. Lo fascinante es que, en esta etapa, muchos emprendedores empiezan a vivir lo que antes parecía un sueño lejano: estabilidad financiera. Ya no dependen únicamente de un ingreso irregular, ahora cuentan con un flujo constante que les permite planear, ahorrar e incluso invertir en nuevas ideas. Y aquí es donde el tiempo empieza a jugar a favor. Si antes los meses parecían eternos porque el dinero no alcanzaba, ahora los años empiezan a mostrar resultados acumulados. Algunos podrían pensar que este es el momento en que la vida del emprendedor se vuelve fácil. Pero la verdad es que el crecimiento también trae sus propios retos: manejar más clientes, coordinar equipos, enfrentarse a competidores más grandes y mantener la calidad del producto o servicio. Es un terreno nuevo, que exige madurez, visión y liderazgo. Un ejemplo inspirador es el de un joven que comenzó vendiendo café en una bicicleta adaptada. Durante los primeros meses apenas ganaba lo suficiente para cubrir los gastos. Pero resistió y mejoró poco a poco. Con el tiempo, logró abrir un pequeño café fijo. Después de unos años, ese café se convirtió en 3. Y ahora sueña con convertir su marca en una franquicia. Su historia demuestra que la expansión no ocurre de la noche a la mañana.
pero es posible si sabes sembrar con paciencia y cuidar cada detalle. La escalabilidad también se conecta con la innovación. En este punto, los emprendedores exitosos no se conforman con lo que ya lograron, sino que buscan nuevas formas de sorprender. Algunos lanzan nuevos productos, otros diversifican servicios, y muchos apuestan por la tecnología para mejorar su alcance. El objetivo es claro: crecer sin límites. Es aquí donde surge la gran pregunta que todos se hacen: ¿cuánto tiempo toma llegar a la abundancia, incluso a la posibilidad de ser millonario? Y la respuesta, basada en cientos de experiencias, es que no hay un calendario fijo. Algunos lo logran en menos de 5 años, otros tardan una década o más. Lo que sí se repite en la mayoría de los casos es que quienes resisten el caos y saben escalar su negocio tienen más probabilidades de alcanzar esa meta. Y quiero que entiendas algo muy importante: ser millonario no es solo cuestión de dinero, es también cuestión de mentalidad. Si aprendes a crear valor, a administrar lo que ganas y a reinvertir con visión, estás construyendo la base para la verdadera riqueza. Muchos emprendedores confiesan que su primer millón no llegó como una sorpresa repentina, sino como el resultado acumulado de años de disciplina, paciencia y crecimiento inteligente. Por eso, si estás en el punto de ver crecer tu negocio, no lo subestimes. Tal vez aún no tienes todo lo que sueñas, pero ya estás caminando hacia allí. Cada cliente satisfecho, cada proceso mejorado, cada paso hacia la expansión es un recordatorio de que tu visión puede convertirse en una realidad mucho más grande de lo que imaginas. Quédate en este canal, porque en el siguiente bloque hablaremos de algo que a todos interesa: el tiempo hacia la libertad financiera y la posibilidad real de ser millonario. Ese punto donde el esfuerzo de años empieza a rendir frutos que cambian tu vida para siempre. El tiempo hacia la libertad financiera y la posibilidad de ser millonario. Cuando hablamos de libertad financiera y de convertirse en millonario a través de un emprendimiento, muchas personas piensan en fórmulas rápidas, en atajos milagrosos o en promesas vacías de riqueza instantánea. Pero si algo nos muestran las experiencias de cientos de emprendedores alrededor del mundo es que la riqueza real, la que se construye sobre bases firmes y sostenibles, nunca ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de años de trabajo inteligente, disciplina, resistencia y visión. El tiempo es un factor decisivo en este camino. No importa cuán brillante sea tu idea, cuánto capital tengas o qué tan rápido crezcas al inicio, si no entiendes que la riqueza requiere paciencia, terminarás frustrado. Los testimonios de muchos empresarios exitosos coinciden en algo: los primeros años no fueron de abundancia, sino de sacrificio. Invertían más de lo que ganaban, trabajaban más de lo que descansaban y arriesgaban más de lo que parecía sensato. Pero esos primeros años fueron los cimientos de todo lo que vendría después. Imagina la historia de una mujer que empezó vendiendo productos de belleza de manera independiente. Durante los 2 primeros años, apenas cubría sus gastos básicos. Hubo meses en los que pensó en renunciar, pero en lugar de rendirse, invirtió en capacitarse en marketing digital, en mejorar su presentación y en construir relaciones con sus clientes. Después de 5 años, ya tenía un equipo de personas trabajando con ella y sus ingresos superaban con creces lo que hubiera podido ganar en un empleo tradicional. Hoy, más de 10 años después, no solo es millonaria, sino que también es reconocida como líder en su industria. Su historia refleja lo que tantos emprendedores experimentan: que la riqueza es un maratón, no una carrera corta. El tiempo hacia la libertad financiera no es igual para todos. Hay quienes logran resultados sorprendentes en menos de un lustro, y otros que tardan más de una década. Todo depende de factores como el sector, la capacidad de escalar, la disciplina personal y, sobre todo, la constancia. Lo que sí es común en casi todos los casos es que la paciencia paga. Aquellos que se mantuvieron enfocados, que supieron reinvertir sus ganancias y que evitaron gastar impulsivamente fueron los que lograron acumular capital suficiente para crecer de manera exponencial. Ser millonario no se trata únicamente de acumular dinero, sino de construir sistemas que trabajen para ti incluso cuando no estás presente. Ese es el verdadero significado de la libertad financiera. Cuando tu negocio, tus inversiones o tus activos generan ingresos constantes sin que dependan de tu esfuerzo diario, has alcanzado un nivel donde el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para crear más valor.
Y ese punto, aunque parezca lejano, es alcanzable si entiendes que cada año de sacrificio te acerca más a esa meta. Un emprendedor de tecnología, por ejemplo, contó que durante los primeros 7 años de su startup no recibió un sueldo significativo. Vivía con lo mínimo, trabajaba jornadas interminables y reinvertía cada centavo en su empresa. Mucha gente lo veía como un fracaso, pero él sabía que estaba construyendo algo grande. Al 10º año, su empresa fue adquirida por una multinacional y de un día para otro se convirtió en millonario. Lo interesante es que ese, de un día para otro, en realidad fue el resultado de una década de disciplina, resiliencia y visión. Aquí surge una lección poderosa: el tiempo no es tu enemigo, es tu aliado. Cada mes en el que trabajas, aprendes, corriges y reinviertes es un ladrillo más en el edificio de tu libertad financiera. Lo que para muchos parece una espera interminable, para el verdadero emprendedor es el proceso de maduración necesario para sostener grandes resultados. Porque, seamos sinceros, ¿de qué serviría ganar millones si no tienes la experiencia ni la madurez para administrarlos? El tiempo te prepara para recibir lo que sueñas. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte a ti directamente. Tal vez ahora mismo te preguntas, ¿cuánto tardaré yo en alcanzar esa meta? La respuesta sincera es que dependerá de tu compromiso, tu disciplina y tu capacidad de adaptarte. Pero lo más importante es que entiendas que la meta no está tan lejos como parece si das pasos firmes cada día. Puede que tardes 5, 10 o 15 años, pero cada día que avanzas estás más cerca de vivir una vida en la que el dinero no sea una limitación, sino una posibilidad. La libertad financiera también significa tener la opción de decidir cómo quieres vivir. Algunos emprendedores sueñan con viajar, otros con dar una mejor educación a sus hijos, otros con ayudar a su comunidad. El dinero, cuando se gana con esfuerzo y visión, se convierte en un medio para lograr propósitos más grandes. Y esa es la diferencia entre quienes buscan enriquecerse rápido y quienes construyen riqueza verdadera. Unos buscan solo acumular, mientras que otros buscan transformar. En este canal queremos recordarte algo fundamental. Ser millonario no es una fantasía reservada para unos pocos privilegiados. Es una posibilidad real si decides comprometerte con tu proceso, resistir las pruebas y crecer con inteligencia. El tiempo que tardes en llegar no debe desanimarte, al contrario, debe motivarte a seguir adelante porque cada día de esfuerzo suma. Quédate con esta idea. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año, pero subestima lo que puede alcanzar en una década. Si te mantienes constante, dentro de 10 años podrías estar viviendo una realidad completamente diferente, una en la que tu negocio y tus inversiones trabajen para ti y no al revés. Y recuerda, aquí, en este canal, seguimos compartiendo experiencias, herramientas y consejos que pueden inspirarte y guiarte en este camino. Así que suscríbete, activa la campanita y acompáñanos, porque tu viaje hacia la libertad financiera y la posibilidad de ser millonario está apenas comenzando. El verdadero significado del emprendimiento. Hemos recorrido juntos un viaje lleno de emociones, aprendizajes y realidades sobre lo que significa emprender, montar un negocio y soñar con alcanzar la libertad financiera. Ahora es momento de hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué nos enseñan las experiencias de cientos de personas que se atrevieron a dar el primer paso? El emprendimiento no es una línea recta ni una escalera perfectamente diseñada. Es más bien un camino sinuoso, lleno de curvas inesperadas, caídas dolorosas y paisajes maravillosos que te recuerdan por qué empezaste. Cada historia compartida, cada ejemplo narrado en este guión, tiene un punto en común. Nadie llegó al éxito de la noche a la mañana. La riqueza real no es instantánea. Es fruto de la perseverancia, de la visión y de la capacidad de resistir cuando las cosas parecen imposibles. Y quizá aquí radica la mayor enseñanza. La libertad financiera y la posibilidad de ser millonario no son una meta final, sino una consecuencia natural de un proceso bien llevado. Muchas veces creemos que el objetivo es el dinero, pero cuando observamos las historias de quienes lo lograron, descubrimos que lo que realmente buscaban era independencia, propósito y un legado. El dinero llegó después, como un efecto inevitable de hacer bien las cosas. Piensa en el joven que inició un negocio desde su garaje, rodeado de dudas y críticas. O en la mujer que vendía desde su casa y que hoy tiene una empresa reconocida.
O en el emprendedor que fracasó varias veces antes de encontrar la idea correcta. Todos ellos tenían algo en común, un sueño tan grande que no podían abandonarlo. Ese sueño se convirtió en el motor que los impulsó, incluso cuando no había certezas, incluso cuando el miedo los acompañaba todos los días. El emprendimiento es también una prueba de carácter. No se trata solo de aprender finanzas, marketing o liderazgo. Se trata de aprender a confiar en ti mismo, a levantarte después de cada caída y a seguir caminando incluso cuando el horizonte parece lejano. Y créeme, cuando logras mantenerte firme en medio de las tormentas, el crecimiento personal que experimentas es tan valioso como las recompensas económicas que llegarán después. Llegados a este punto, es importante recordarte algo: no compares tu camino con el de los demás. Cada emprendimiento tiene su propio ritmo, cada persona tiene su propio tiempo. Algunos llegarán a la libertad financiera en pocos años, otros tardarán más, pero eso no significa que uno sea mejor que otro. El valor está en el viaje, en la transformación que experimentas mientras trabajas por tu sueño. Y es que ser emprendedor no es únicamente construir un negocio, es construir una nueva versión de ti. Una versión más valiente, más resiliente, más creativa. Una versión que entiende que los errores no son fracasos, sino lecciones disfrazadas. Una versión que deja de esperar la aprobación de los demás para empezar a escribir su propia historia. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dentro de 10 años tuvieras un negocio sólido, ingresos que no dependan de tu esfuerzo diario y la tranquilidad de saber que tus decisiones están alineadas con tus valores. Imagina que el dinero ya no es un problema, sino una herramienta que utilizas para crear, ayudar y vivir en libertad. Eso, y no otra cosa, es la verdadera riqueza. Por eso, la invitación es clara: no pospongas más tus sueños. Si estás esperando el momento perfecto, déjame decirte algo: el momento perfecto no existe. Los grandes emprendedores empezaron con lo que tenían, donde estaban y como podían. Lo que los llevó al éxito no fue la perfección, sino la acción. Así que empieza ahora, aunque tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque tu entorno te diga que no es posible. Recuerda siempre que cada paso cuenta. Cada día en el que trabajas en tu idea, en el que aprendes algo nuevo, en el que te levantas después de un tropiezo, estás más cerca de tu meta. La constancia, mucho más que el talento o el dinero inicial, es lo que separa a quienes logran el éxito de quienes se quedan en el camino. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que me escuchas en este momento. Tal vez te identificaste con alguna de las historias que compartimos, tal vez sentiste que este guión te hablaba al corazón. Si es así, entonces no ignores esa chispa que acaba de encenderse dentro de ti. Esa chispa es tu señal, es el recordatorio de que también tienes un propósito que cumplir, un camino que recorrer y una historia de éxito que escribir. Este canal está aquí para acompañarte en ese viaje. Aquí encontrarás no solo herramientas financieras y estrategias de negocio, sino también motivación, inspiración y ejemplos reales de que sí es posible. Porque creemos firmemente que el conocimiento sin acción no transforma, pero el conocimiento acompañado de decisiones valientes puede cambiar tu vida por completo. Antes de cerrar, quiero dejarte una última reflexión. La mayoría de las personas pasa su vida trabajando por los sueños de otros, conformándose con lo que creen que es seguro. Pero tú tienes la opción de elegir diferente. Puedes decidir trabajar por tus propios sueños, construir algo que trascienda y dejar una huella en el mundo. No será fácil, no será rápido, pero te aseguro que valdrá la pena. Así que atrévete, empieza, mantente constante y recuerda que cada día que pasa es una oportunidad más para acercarte a esa vida de libertad que tanto anhelas. Y mientras lo haces, no olvides que aquí en este canal siempre tendrás un espacio para seguir aprendiendo, creciendo y motivándote. Suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Porque juntos, paso a paso, podemos construir no solo negocios exitosos, sino también vidas llenas de propósito y abundancia. El futuro está en tus manos. Tu momento es ahora. Y este canal será tu aliado en ese viaje hacia la libertad financiera y la grandeza personal.